Bienvenidos a Economía en Breve número 211 con lo más relevante del acontecer económico y un poco más. Esta semana destacaron más los eventos que los datos, especialmente los relacionados con la política monetaria, por lo que vale la pena dar un repaso brevísimo de cómo funciona la política monetaria. El Banco Central de cada país podemos verlo como el banco de los bancos y usualmente tiene un mandato definido para lograr objetivos específicos, comenzando por la estabilidad del sistema financiero, que consiste en asegurar que los bancos funcionen bien, para lo cual el Banco Central es el prestamista de última instancia para los bancos. Este es de hecho el objetivo más importante que da origen al surgimiento de los bancos centrales y a veces no se le presta la atención debida. El segundo objetivo de un banco central es lograr la estabilidad de precios, que quiere decir que la inflación se mantenga muy baja y estable, usualmente con un objetivo concreto para la inflación, que en Estados Unidos es del 2% y en México del 3%, desde luego con algunos asegúnes a la interpretación del objetivo. Algunos bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, tienen adicionalmente otro objetivo, otro mandato, que es lograr el máximo nivel de empleo posible. Para alcanzar sus objetivos, los bancos centrales tienen un conjunto de instrumentos y herramientas, de las cuales la más importante es su imprenta para imprimir billetes, con la cual controlan la cantidad de dinero disponible en la economía. Al controlar la cantidad de dinero que hay en una economía, determinan con ello el nivel de la tasa de interés, que es uno de los precios más importantes que tiene la economía, ya que las tasas de interés influyen sobre las decisiones de consumo, ahorro e inversión de los hogares y las empresas, lo que a su vez influye sobre el ritmo de la actividad económica y el empleo. La cantidad de dinero influye también sobre los precios de la economía y puede llegar a generar inflación si se descuida este nivel de la cantidad de dinero. Dependiendo del nivel de las tasas de interés, hay diferentes reacciones en la economía. En teoría, hay un nivel de tasas que se considera neutral, que quiere decir que no influye sobre la economía, ni la ayuda ni la perjudica. Si la tasa está por arriba de este nivel, entonces se encarece el crédito, lo que desincentiva el consumo y la inversión, pero favorece el ahorro. Propiciar tasas de interés por arriba de la tasa neutral se considera una política restrictiva, ya que en teoría esto frena a la economía. Por el contrario, tasas de interés por debajo del nivel neutral abaratan el crédito, favoreciendo el consumo y la inversión en detrimento del ahorro. A una política de tasas por debajo de la neutral se le llama expansiva, ya que en teoría con ello se está impulsando a la economía. Para determinar el nivel adecuado de las tasas de interés con la cual puede lograr sus objetivos el Banco Central, tiene que hacer una lectura muy cuidadosa de lo que ocurre, poniendo especial atención a la inflación, a la evolución de los mercados financieros y al ritmo de la actividad económica y el empleo o el desempleo. Desde luego, manejar la política monetaria es algo muy complejo que requiere capacidades técnicas y una buena dosis de experiencia. Y en un entorno tan complicado como el actual es especialmente difícil. Espero que esta explicación les sirva un poco para comprender mejor lo ocurrido en la semana con varios bancos centrales. Primero, en Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en un terreno expansivo, está cerca de cero, y también mantuvo el ritmo de compra de activos de su decisión de política monetaria. En esta ocasión presentaron la actualización de sus pronósticos, que pueden ver en este cuadro, destacando la notable revisión al alza en su pronóstico de crecimiento del PIB a un nivel de 6.5%, así como revisiones también al alza en sus indicadores de inflación, incluso a niveles por arriba del 2%, que es la meta oficial. Pero lo que realmente destacó, y debo decir que no con una buena lectura, fueron los comentarios del presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, que enfatizó que no actuarán de forma preventiva con base en pronósticos, refiriéndose a la inflación. Este comentario es especialmente desafortunado y me parece que refleja el hecho de que el señor Powell no tiene una formación de economista. La Reserva Federal, al igual que otros bancos centrales, están tratando de impulsar la economía de sus países con posturas monetarias ultralaxas. Hasta el momento,
la ausencia de inflación es lo que ha permitido tasas de interés en mínimos históricos y la inyección de liquidez a ritmos sin precedentes. Una de las herramientas de la Reserva Federal es lo que se llama la guía futura o forward guidance respecto a la política monetaria, que consiste en dejar saber a los mercados, anticipar de alguna forma que la política monetaria se mantendrá laxa, relajada durante un periodo largo de tiempo, lo que favorece condiciones de acceso al crédito en los mercados, en parte porque incentiva la toma de riesgo por parte de los inversionistas y de los ahorradores. Pero decir que no actuarán de forma preventiva con base a los pronósticos quiere decir que aunque vean venir un repunte en la inflación, seguirán con su política monetaria expansiva, lo que me parece muy desafortunado, porque representa de hecho el abandono de uno de los elementos centrales de su mandato, que es la estabilidad de precios. Hay un rezago natural entre las medidas que se toman de política monetaria y los efectos que se tienen sobre la economía, que puede ser de 2 a 8 trimestres, dependiendo de muchas circunstancias. Por ello, la política monetaria siempre actúa con base en los mejores pronósticos que puede hacer el staff de economistas de un banco central. Hoy día comienza a surgir en los mercados la preocupación por la inflación, como hemos comentado y como podemos ver en este caso en el desempeño de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de 10 años que tenemos en esta gráfica, alcanzando ya 1.7%. Una de las razones es que hay cierta inquietud por la inflación. La inflación corroe el poder adquisitivo de las personas y los rendimientos de los inversionistas y ahorradores, lo que implica una serie de consecuencias negativas para la economía y los mercados. Me parece que el mensaje de Powell es muy desafortunado y que de hecho se equivoca, ya que aunque su intención parece ser tranquilizar a los mercados, puede terminar haciendo lo contrario y detonando cierta inestabilidad. Hubiera sido muy diferente expresar confianza en que la Reserva Federal no ve la inflación subiendo más allá de los límites controlables y que podríamos ver la inflación pues tal vez por arriba del 2% por algún tiempo sin que esto afecte las expectativas de inflación de largo plazo, pero decir que no actuarán de forma preventiva implica dejar a los mercados a merced de la inflación si ésta se llega a aparecer. En esta gráfica podemos ver que la inflación se mantiene en Estados Unidos todavía por debajo de la meta y hay un colchón considerable antes de que se convierta en un problema. Pero si la inflación comienza a subir más rápido de lo previsto, lo que no parece difícil ante la cantidad de liquidez inyectada por la Reserva Federal y por el Tesoro de los Estados Unidos, los mercados podrían reaccionar con virulencia ante la pasividad del encargado de mantener la inflación a raya. Lo que dijo Powell equivale al capitán de un portaaviones diciendo que dejarán de hacer caso a las señales del radar y seguirán el curso a pesar de que haya un iceberg en el camino. Yo creo que es algo que debería de reconsiderarse por parte del señor Powell. En fin, ya veremos cómo van reaccionando los mercados en las próximas semanas, pero me parece que se están generando las condiciones para otro nuevo episodio de volatilidad elevada más adelante en los mercados financieros. También hubo otras sorpresas relacionadas con otros bancos centrales del mundo, destacando lo que hizo el Banco Central de Brasil, que aumentó de golpe su tasa de interés en 75 puntos base, sorprendiendo a los mercados, pero además adelantando que en su siguiente decisión volverán a subir su tasa en otros 75 puntos base. En esta gráfica del propio Banco Central de Brasil pueden ver a la inflación subiendo de forma acelerada y cruzando el límite del intervalo de tolerancia y desde luego el Banco Central está actuando en consecuencia. Lo relevante para México es que Brasil es el principal competidor por recursos en los mercados financieros internacionales y las tasas de interés que van a obtenerse por las inversiones en Brasil están aumentando rápidamente, lo que reduce el atractivo relativo de las inversiones en México y puede generar cambios en los flujos de capitales internacionales y reacciones en nuestras variables financieras, especialmente el tipo de cambio y las tasas de interés. Por esto es importante. En otra noticia completamente opuesta, el presidente de Turquía destituyó al jefe del Banco Central luego de un incremento mayor al esperado en la tasa de su política monetaria, con una economía cuya inflación anda en 16% y cuya moneda está bajo presión. Estaba viendo este domingo que tiene ya una depreciación de cerca del 17% como resultado de esta decisión del presidente. Para seguir ahora en México con otros dichos, el presidente de México reaccionó, diría, de forma
poco presidencial a la suspensión definitiva que otorgó un juez a su reforma eléctrica, señalándolo y pidiendo al Consejo de la Judicatura que lo investigara y posteriormente arremetiendo contra grandes empresas como Bimbo, Walmart y Oxxo, diciendo que se habían amparado contra la reforma, que pagaban menos luz que los consumidores y amenazando con dar a conocer lo que pagaban por la electricidad como si esto fuera un crimen. La actuación del presidente de verdad es sorprendente al querer pasar por encima del Poder Judicial y al irse contra empresas importantes y que operan dentro de la legalidad. El diario El País de España dedicó un editorial para señalar la crispación que hay en México, diciendo que de un jefe de Estado se espera una acción ponderada y una visión a largo plazo, que las encuestas otorguen a López Obrador una popularidad elevada o vaticinen unos buenos resultados a su formación de Morena, no justifican la polarización permanente de la vida política, agitar el árbol de la discordia, situarse en el perpetuo centro del tablero, atacar sin pausa y con saña a los adversarios reales o inventados, o abrir heridas que se daban por cerradas, podrá ayudar a recargar las baterías electorales, como se ha visto por desgracia en otros países, pero aleja a México de la senda de la concordia y recuperación que tanto necesita. Esto es lo que comenta ese editorial. Miren, menciono estos temas porque este tipo de actuación del presidente es uno de los elementos centrales en el deterioro del entorno de negocios que vive el país e incide directamente sobre la economía, especialmente sobre las perspectivas de crecimiento económico. Otros dichos relevantes fueron los del director de Pemex, Octavio Romero, que dijo que el gobierno federal absorberá los pagos de amortización de este año de Pemex, que ascienden a más de 6,000 millones de dólares, lo que de confirmarse implicaría una presión adicional sobre las finanzas públicas. Y hay que recordar que está en riesgo todavía la calificación de la deuda soberana del país. Pasando a los datos de la semana, en México la oferta y la demanda agregada repuntaron 4.8% en el cuarto trimestre respecto al tercero, pero a pesar de eso su nivel quedó 5.2% real por debajo del observado hace un año, como podemos observar en esta gráfica, regresando a niveles que se mostraban en el 2016. La oferta está compuesta por la producción en México, es decir, el Producto Interno Bruto, más lo que importamos del exterior. La demanda está compuesta por el consumo de los hogares y el gobierno, por la inversión, las exportaciones y los cambios que se dan en los inventarios. En este cuadro del INEGI pueden ver las caídas brutales que se registraron en el 2020 en el consumo privado y en la inversión, que son los principales componentes de la demanda. En esta gráfica pueden ver la evolución del consumo privado, que apenas logra recuperar niveles como los que se tenía en el 2016. La inversión en esta otra gráfica presentó niveles que no se veían en más de 10 años, sigue todavía muy deprimida. Ahora bien, ya de alguna forma sabíamos que estos números serían muy malos, pero ahora la pregunta es hacia adelante. ¿Cómo evolucionarán los principales componentes de la demanda para ver si brindan o no impulso a la economía? Hay que recordar que las empresas producen bienes y servicios que esperan vender, por lo que tratan de anticipar cuáles serán el consumo de los hogares y la inversión, y por lo pronto las cosas no pintan bien en este inicio del año. También se publicó el indicador oportuno de la actividad económica, que es un ejercicio de nowcasting que consiste en anticipar con base en estimaciones econométricas el resultado del indicador global de la actividad económica, utilizando datos que son más oportunos y que en este cuadro del INEGI pueden ver que se anticipan caídas del 4% real anual para enero y para febrero. Así se vería el IGAE de validarse estas caídas, lo que nos regresaría a niveles como los observados en el 2015. Desde luego, estas son malas noticias que confirman lo que hemos venido comentando en semanas anteriores, y es que el año comienza bastante mal para la actividad económica. También en Estados Unidos tuvimos indicadores económicos relevantes que en esta ocasión tuvieron lecturas negativas. La producción industrial se contrajo 2.2% en el mes de febrero respecto a enero, cuando se anticipaba en el mercado un aumento de 0.5%, llevando a una caída en la tasa anual de 4.2% real que pueden ver en esta gráfica. La utilización de la capacidad instalada en la industria, que ven aquí,
tiene una contracción a un nivel de 73.8% cuando se preveía que aumentara a un nivel de 75.7%. Las ventas minoristas también sorprendieron a la baja con una caída de 3% mensual en febrero cuando se anticipaba una baja modesta de solo 0.5%. Ambos indicadores reflejan las condiciones climáticas imprevistas que afectaron a varios estados, por lo que deberían ser efectos temporales, pero inciden sobre la actividad económica, sobre todo en el primer trimestre. Los mercados accionarios mostraron un comportamiento básicamente lateral en la semana, con nuestro promedio de 10 mercados perdiendo 0.2%. En este cuadro resumen pueden ver que hubo algunos mercados con ganancias y otros con pérdidas, en lo general bastante acotadas. Nuestro mercado accionario perdió 1.6% en la semana, terminando en los 47.028 puntos. El peso mexicano se apreció, quiere decir que bajó 1.9% en la semana, como pueden ver aquí en esta gráfica del nivel que muestra en el mercado interbancario. En la semana que inicia tendremos mucha información importante en México, destacando la decisión de política monetaria de Banco de México, que luego de la tensión que están registrando las tasas de interés en los bonos del Tesoro en Estados Unidos y luego de la decisión del Banco Central de Brasil, me parece que podría inclinarse por mantener sin cambio ya la tasa de interés de referencia, que me parecería lo más prudente, pero ya veremos cómo están leyendo las cosas en el Banco Central. La inflación de la primera quincena de marzo será fundamental para la decisión de Banco de México, aunque para esta quincena el comportamiento de la inflación anual todavía será normal, entre comillas, ya que la primera quincena de marzo del año pasado todavía no comenzaban a verse los efectos del confinamiento, pero para la segunda quincena se observará un repunte extraordinario en la tasa de inflación anual, ya que fue en la segunda quincena de marzo del año pasado cuando comenzó el confinamiento por el COVID, que produjo una caída inusual de los precios ante las complicaciones que había para su medición, entre otros factores. También en la semana tendremos las cifras de la tasa de desocupación de febrero, el indicador global de la actividad económica y ventas minoristas de enero y por último las cifras de la balanza comercial ya de febrero, que siempre tienen pistas importantes para el ritmo de la actividad económica. En Estados Unidos destaca el reporte de ingreso y gasto personal en consumo del mes de febrero, que nos permitirá ver si el consumo está reaccionando ya al estímulo que está proporcionando el gobierno de este país. Para la sección Da Vinci, y ahora que está por comenzar el proceso electoral en México, les comparto una frase que es una joya y da lugar a una reflexión importante. Decía Otto von Bismarck que el estadista es el que piensa en las siguientes generaciones, mientras que el político es el que piensa solo en las siguientes elecciones. Miren, la democracia tiene un problema del cual los ciudadanos debemos estar especialmente conscientes a la hora de votar, y es que hay un sesgo muy fuerte hacia el corto plazo, a lo inmediato, a lo que se ve, al cortoplacismo. Pero esto va en detrimento de un mejor futuro y no necesariamente es porque los que van a gobernar sean corruptos o sean malintencionados. Imaginen un alcalde en una ciudad que tiene que tomar una decisión siempre con recursos limitados, es decir, con un presupuesto específico. Digamos que quiere invertir en mejores calles para la ciudad y tiene dos opciones alternativas. Por un lado, puede utilizar el dinero que tiene y que proviene de los ciudadanos para cubrir, digamos, 10 kilómetros con un concreto reforzado que va a durar 50 años sin mantenimiento. Por otro lado, puede cubrir 50 kilómetros con un pavimento que durará tal vez un par de años antes de llenarse de baches y empezar a requerir mucho mantenimiento. ¿Qué prefiere este alcalde? Si actúa como estadista, se irá por el concreto, porque esto es lo mejor para la ciudad en el largo plazo. Y si actúa como político, se irá por el pavimento, aún sin ser corrupto o malintencionado, porque esto se ve más, luce más. Simplemente una opción es más visible que la otra y parece que se hizo más con el mismo dinero. Un país para prosperar necesita más estadistas y menos políticos, y la única forma de lograr eso en una democracia es con ciudadanos conscientes e informados que logren distinguir estas y otras características entre los candidatos. Bien importante para esta elección. Y termino agradeciendo las suscripciones que se están haciendo ya al programa y los invito a que elijan el estilo de suscriptor que quieren para hacer el pago correspondiente, como pueden ver en esta tabla, para apoyar al canal y a un servidor. Con esto concluimos este programa número 211 con las invitaciones usuales que ya conocen
a suscribirse al canal en YouTube, a darle like, a compartirlo entre aquellos a los que consideren les será de utilidad y a poner sus comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana y desde luego contribuir realizando su pago en las opciones que ya conocen y que tienen aquí a su disposición. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.